Hoy bendita historia de Jesús quien de su gloria al Calvario decidió venir. La hora del estudio bíblico. Estudiamos la palabra de Dios, un versículo a la vez. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos al estudio bíblico de esta noche de jueves 3 de julio. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos todos. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Gracias, Wendy, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahí con Kevin hay 3. Amén. 4. 4, es cierto, perdón, es cierto. Está toda la familia. Gracias, no. Todos estamos aquí sentados. Amén. Igual aquí. Amén. Igual aquí en la casa también. Habemos 3 aquí. Detrás de cámaras están Nuri y está Mirza. Y pues qué bueno, hermanos, qué bueno saludarlos, qué bueno verlos nuevamente y qué bueno poder compartir la palabra del Señor. Ustedes dirán, hermanos, si damos un lapso de espera o si oramos, ustedes dirán, hermano Salvador. Sí, comenzamos, ya vemos un grupo. Amén. Así somos puntuales. Amén. Bueno, vamos a orar. Hermana Mari, por favor, ¿podrías dirigirnos en oración? Amantísimo Padre, la honra y la gloria siempre será para ti. Te damos gracias, Señor, porque hemos llegado a otro jueves, Señor, que anhelamos saber más de ti. Gracias por los hermanos que estamos presentes, por el hermano que lleva la palabra, por los pastores, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, bendícenos esta noche para captar más de tu palabra, llénanos de tu sabiduría, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has guardado esta semana en todo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te doy gracias por el hermano que lleva la palabra, Señor. Amén. Ayúdalo, Padre, para que podamos aprender más de ti, Señor. Sí, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a nuestros pastores, Señor, Sí, y Señor. gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, adelante, Ernesto, bendiciones. Amén. Bendiciones, hermanos. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Esperamos terminarlo el día de hoy, el capítulo número 8. Y vamos a ubicarnos justo donde nos quedamos la semana pasada, hermanos. Nos quedamos en el versículo 53. Amén. Solo para que recordemos, hermanos, lo que estudiamos la semana pasada. Nuestro Señor está dando un discurso a personas que habían creído en Él y el Señor les está siendo franco con ellos. Les dijo, el Señor habla de guardar su palabra. Versículo 51 dice: de cierto os digo que el que guarda mi palabra
nunca verá muerte. Y el Señor vuelve a repetir esto en los versículos siguientes. Y los judíos que habían creído en él, pues están volviéndose opositores de él, hermanos. Están apelando a ser descendientes de Abraham. Y pues el Señor, como ya lo vimos en los estudios anteriores, el Señor los llamó hijos de vuestro padre el diablo, así les dijo: los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y eso les está diciendo: quieren ser igual a su padre el diablo. Y este capítulo va a terminar precisamente así. Estos judíos tomando piedras para tratar de matar al Señor. Así va a terminar este capítulo, hermanos. Entonces, y pues haciendo hincapié siempre de que estos judíos eran estos mismos hermanos, eran los que habían creído en él. Si ustedes se ubican en el versículo 59, dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas. O sea, querían matar a Jesús, hermanos. Estos mismos que tomaron piedras para arrojárselas al Señor son los mismos del versículo 31, donde dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Son los mismos, hermanos, son los mismos, pero lamentablemente son creyentes solo de palabra, hermanos. No hay una convicción verdadera, no hay una fe salvadora, sino simplemente un creer intelectual. Entonces, bueno, ese es el contexto y así es como llegamos al versículo 53. Ellos están discutiendo con el Señor, lo están insultando, hermanos. Primero le dijeron que él, lo trataron de insultar, hermanos, étnicamente. Lo trataron de hacer de menos, llamándole samaritano. Después le dijeron que estaba loco, que estaba fuera de sí, que tenía demonio, y siempre ellos apelando a ser descendientes de Abraham. Y entonces es así como llegamos al versículo 53, en donde dice: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Versículo 54, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Amén. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Estos judíos, hermanos, se daban cuenta de que el Señor realmente estaba afirmando ser mayor que su padre Abraham, y el Señor estaba afirmando ser mayor que los profetas. Ellos lo comprendieron, hermanos. Abraham, hermanos, nunca había liberado a nadie de la muerte, y lo vimos la semana pasada. Abraham nunca libró a nadie de la muerte. El mismo Abraham murió, hermanos. No pudo librarse a sí mismo de la muerte. Pero he aquí uno, hermanos, que afirma tener
el poder, hermanos, para liberar a sus semejantes de la muerte. Él debía considerarse mayor que los padres, que los profetas. Amén. Hermanos, que tiene el poder de librar de la muerte, por supuesto que es mayor que Abraham y por supuesto que es mayor que los profetas, quienes murieron. El Señor Jesús afirmó, hermanos, en el capítulo 11 y versículo 25, Él afirmó ser la resurrección y Él afirmó ser la vida. No afirmó dar la resurrección, no afirmó dar la vida, sino Él afirmó ser la resurrección y ser la vida. ¿De qué manera, hermanos? Podemos tener la resurrección y la vida. Y aquí el Señor lo dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Miren, hermanos, qué palabras tan claras, a propósito que lo voy a marcar aquí en mi Biblia. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El Señor está prometiendo, hermanos, no morirá eternamente, quiere decir que no irá a ninguna condenación, que no va a gustar o a padecer de la muerte segunda. Como dice el apóstol Pablo, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esto es maravilloso, hermanos. Que afirma ser mayor que Abraham, tiene poder, hermanos, para librarnos de la muerte y de la condenación eterna. Versículo 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Mi Padre, el Señor dice, mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Esto me recuerda a lo dicho, a lo escrito por el apóstol Pablo, hermanos, que al Señor le fue dado un nombre sobre todo nombre, hermanos, delante del cual toda rodilla se va a doblar, hermanos, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. El Padre lo exaltó, hermanos, hasta lo sumo y le dio el más alto nombre que es sobre todo nombre. Y aquí el Señor lo está diciendo. Yo no me estoy glorificando a mí mismo, es el Padre el que me glorifica. Ese que ustedes dicen que es su Dios, Él es el que me glorifica. Hermanos, los judíos pensaban que Jesús estaba tratando de atraer la atención hacia Él mismo. Pero Jesús les recordó que no era así. Jesús lo viene diciendo, hermanos, desde capítulos atrás hemos venido leyendo que el Señor busca la gloria del Padre. Jesús les recuerda, hermanos, que Él está honrando al Padre, al mismo Dios que ellos profesaban amar, hermanos. Eso les recordó el Señor. Sin embargo, esta gente seguía, hermanos, de necia, seguían entendiendo a medias. El Señor les dice, versículo 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco. Miren, hermanos, y aquí hay una palabra clave. Le conozco y guardo su palabra. Versículo 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Hermanos, una característica de conocer al Dios verdadero es, hermanos, conocer la palabra. Aquí dice en el versículo 47 que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Eso quiere decir no solo oír, sino quiere decir que atiende la palabra del Señor, la obedece y la pone por regla de vida.
Miren qué importancia tiene la palabra del Señor, hermanos. Versículo 51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hay una promesa, hermanos. Hay una promesa para aquellos que guardamos la palabra del Señor. Y lo hemos dicho siempre aquí en este estudio. No hay otra fuente de palabra de Dios fuera de este documento, hermanos. El Señor ha querido revelarse por medio de la Escritura. Y hay una promesa, hermanos, que es la misma de Juan 11:25, de que el que guarda la palabra del Señor nunca verá muerte. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si lo comparamos con Juan capítulo 11 y versículo 25, dijimos la vez pasada, esto no quiere decir que nunca se va a morir uno físicamente. No, no quiere decir eso. Aquí a la luz de Juan 11, 25 y 26 podemos ver qué es lo que quiere decir. Aquel que guarda la palabra del Señor nunca verá muerte. Quiere decir, hermanos, que todo el que está vivo y cree en el Señor, aunque muera físicamente en este cuerpo, no va a ir a condenación, hermanos. Esa es una promesa de salvación. Y el Señor vuelve a hacer mención de la palabra de Dios, versículo 47, versículo 51, y ahora vuelve a decirlo en el versículo 55. Esa es la importancia que tiene la palabra de Dios, hermanos. Los judíos, hermanos, dijeron que Dios era el Padre de ellos, pero en realidad ni lo conocían, hermanos. Ni lo conocían porque no atendían su palabra, no la guardaban, no creían, hermanos, no creían en Cristo, en el Verbo encarnado. No, entonces, hermanos, decían que Dios era su Padre, pero en realidad ni lo conocían. Estaban hablando, hermanos, con el mismo Hijo de Dios, con Dios mismo, hermanos. Estaban hablando con Dios mismo, hecho hombre, y no lo reconocieron. No reconocieron al que es igual a Dios, al que en el principio estaba con Dios, al que en el principio es Dios mismo, o como en las palabras del apóstol Juan en el capítulo 1 y versículo 1, era con Dios y era Dios. No lo reconocían, hermanos, y se jactaban de que Dios, el Padre, era el Padre de ellos, y ni reconocían al Verbo, al enviado, al mismo Dios. Versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Como los judíos, hermanos, insistían en introducir, en traer a Abraham a esta discusión, se agarraron de Abraham como caballito de batalla, decimos coloquialmente. Como insistían en eso, hermanos, el Señor les recordó que Abraham mismo, hermanos, había esperado el día del Mesías, había esperado el tiempo en el que estas personas tenían el privilegio de tener enfrente, hermanos. Abraham lo había esperado. El Señor y se regocijó, hermanos. El Señor Jesús estaba diciendo que él era aquel a quien Abraham había esperado, hermanos. La fe de Abraham y de todos los santos del Antiguo Testamento reposaba, hermanos, en aquel que estos judíos insensatos tenían enfrente y no le reconocían. Todo, hermanos, en el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, apuntaba hacia Jesucristo. Aquí dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuándo vio Abraham el día de Cristo? Se había muerto hacía ya por lo menos unos 2000 años aproximadamente, si no es que más. Pero, hermanos, Abraham vio el día de nuestro Señor y se gozó
cuando él, hermanos, fue representado en el sacrificio, hermanos, de que Abraham iba a ejecutar con su hijo, hermanos. Abraham, esa fue una representación, hermanos, de la muerte y la resurrección del Mesías. Entonces, hermanos, es ahí donde Abraham vio el día del Señor y se gozó. Cuando Abraham, todos conocemos ese pasaje en el Génesis, hermanos. Cuando Abraham, por fe, hermanos, estuvo dispuesto a ejecutar el sacrificio que Dios le pidió, y también vio cómo su hijo, hermanos, ya lo daba por muerto, y cómo su hijo vivió, hermanos, y se regocijó. De esta manera, hermanos, Abraham vio la representación, hermanos, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es de este modo, hermanos, que el Señor Jesús afirmó ser el cumplimiento, hermanos, de esa, no solo de esa representación, sino de todas las profecías del Antiguo Testamento. Solo quiero ir un momentito a Génesis, en el capítulo 3 y versículo 15, donde se nos relata lo siguiente, hermanos. Dice Génesis 3:15, y cuando después de la caída y todo, ¿verdad, hermanos? El Señor dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Desde ahí, hermanos, el Señor está prometiendo a un Salvador, hermanos. A un Salvador. Ahí está hablando, desde ahí, imagínense, hermanos, desde ahí Dios está prometiendo a nuestro Señor Jesucristo. Le está diciendo al diablo que va a haber enemistad entre él y la simiente de mujer. A esto se refiere, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Él es simiente de mujer, porque recordemos que él no necesitó, hermanos, de intervención de varón para poder ser engendrado, hermanos. Por eso se le llama simiente de mujer. Y ahí dice, él te herirá en la cabeza. Una herida en la cabeza, hermanos, es mortal. Y le dice, y tú le herirás en el carcañar, refiriéndose a la muerte del Señor. Pero una herida en el pie, hermanos, sana rápido. Una herida en el pie no es tan seria como una en la cabeza. Miren, desde ahí se prometió a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No digamos con Abraham, hermanos. No digamos los patriarcas, los profetas, los jueces, los reyes, hermanos, todos esperaban ver el día del Señor. Y estas personas, hermanos, insensatas que lo tenían enfrente y no creían en él, hermanos. Versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Otra vez, bueno, ahora nosotros lo entendemos, hermanos, lo entendemos, pero ¿qué pasaba con esta gente? Otra vez manifestando su incapacidad, hermanos, para comprender esta verdad divina. Jesús había dicho, hermanos, que Abraham se regocijó de que había de ver su día. Pero ellos respondieron como si él hubiese dicho que él había visto a Abraham. Aquí hay una gran diferencia, hermanos, que hay que tomar en cuenta. El Señor Jesús afirmaba de sí mismo, hermanos, una posición mayor que la de Abraham. El Señor Jesús era el objeto, hermanos, de los pensamientos, de las ilusiones y de las esperanzas de Abraham. Abraham, hermanos, había esperado por fe el día de Cristo. Los judíos no podían comprender esto. Ellos razonaron que Jesús aún no tenía ni 50 años
y estaba diciendo que había visto a Abraham. En realidad, hermanos, físicamente, nuestro Señor para ese tiempo tendría alrededor de 32 o 33 años. ¿Cómo podría haber visto a Abraham? Versículo 58. Jesús les dijo, de cierto, y aquí viene algo magnífico, hermanos, algo magnánimo, algo solemne, cristológicamente hablando. De cierto os digo, de cierto, recuerden, hermanos, esta expresión que siempre antecede a algo muy importante. Antes que Abraham fuese, yo soy. El Señor Jesús, hermanos, aquí está declarando que Él es Dios mismo. Él no dijo, antes que Abraham fuese, yo era. Esto, hermanos, podría sencillamente significar que Él vino a existir antes que Abraham. No, hermanos. El Señor empleó el nombre yo soy, el nombre de Dios, hermanos. El nombre de Yahweh, el nombre de Jehová. A propósito, hermanos, el nombre de Jehová es una adaptación al castellano de el nombre porque es impronunciable, hermanos, el tetragramatón. 4 letras, 4 consonantes, hermanos, que en castellano son impronunciables. Entonces, aquí se tomaron las vocales de Elohim, si no estoy mal. Ahí me corrigen si me equivoco, pero hay una contracción ahí. Y de ahí se forma la palabra Jehová, para que tenga una pronunciación en castellano, hermanos. Pero el Señor está diciendo, yo soy Yahweh, yo soy Jehová, yo soy Dios. El Señor, hermanos, había habitado desde la eternidad, había coexistido con Dios el Padre, con el Espíritu Santo. Nunca el Señor tuvo un origen, nunca fue creado, nunca tuvo un principio, nunca hubo un momento en el que el Señor empezase a existir. El Señor ha existido. Como dice el escritor de la epístola de los Hebreos o a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Por eso el Señor dice, antes que Abraham fuese, yo soy Dios, está diciendo, hermanos. Aquí Jesús declaró, hermanos, abiertamente ser Yahweh, ser Jehová. Por eso, hermanos, en el versículo 59 dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué tomaron piedras, hermanos? Porque ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Ellos entendieron que Jesús estaba afirmando ser Dios. Solo voy a retroceder aquí en mi Biblia electrónica. ¿Entendieron, hermanos? Lo que Jesús estaba afirmando. Jesús declaró ser el mismo Yahweh, el mismo Jehová, el yo soy, el Señor, el Dios del Antiguo Testamento. Amén. Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. A propósito, hermanos, estos son excelentes versículos para que cuando a usted, si algún día le toca
compartir la palabra de Dios con alguien de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque ellos dicen, hermanos, que cada ser humano es un Dios en embrión y que Dios, que Jehová, Yahweh, un día fue hombre y se portó tan bien que llegó a ser Dios, y que cada mormón puede llegar a ser Dios, hermanos. Imagínense cuántos dioses tienen. Pero aquí dice Deuteronomio 32:39, yo soy, no hay dioses conmigo. Así dice, hermanos, no hay otros. Isaías 41:4 dice, ¿quién hizo y quién realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo soy, yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Miren lo que dice aquí, hermanos. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No, no hay otro, hermanos. No hay Dios fuera de Jehová, hermanos. Entonces, por esta razón, los judíos tomaron piedras, hermanos, se enojaron, dijeron, siendo hombre, siendo un patojo de 33 años, viene y está declarando que es Dios mismo. Es blasfemia. Lo vamos a apedrear. Sin embargo, no pudieron hacer nada, hermanos. Aquí dice, Jesús se escondió, salió del templo, miren, y atravesando por en medio de ellos. Si el Señor Jesús, hermanos, hubiera querido, hermanos, cuando Judas lo traiciona y llegan los soldados a recoger, a prenderlo para matarlo, si el Señor Jesús no hubiera decidido que no, hermanos, el Señor Jesús, así como pasó aquí, no es la única vez que en medio de ellos salió, hermanos. Pero no había llegado su hora, hermanos. Por eso no lo agarraron ahí. Pero el Señor tenía poder para evitar. Sin embargo, como cordero al matadero, él se dejó, él mismo se entregó, hermanos. Quiero tomarme estos últimos 10 minutos, o sí, un poco más, un poco menos, 10 minutos, para platicar un poco, hermanos, acerca de esta afirmación del Señor. Antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, el Señor está hablando de su eternidad. Él dice, yo existo desde antes que Abraham. Esto tiene mucha profundidad, hermanos. La palabra de Dios nos muestra a Cristo en el Antiguo Testamento, a nuestro Señor, al Cristo preencarnado, hermanos. Fíjense que en Génesis capítulo 18 dice así, hermanos. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ahí dice, hermanos, que Dios se le apareció a Abraham. Ahí, claro, lo dice, Génesis 18:1. Jehová se le apareció, hermanos. Podemos decir, hermanos, que que se le apareció a Abraham, habló con él, hasta comieron ahí, hermanos, era Dios en la persona, era nuestro Señor Jesucristo, Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, apareciendo ahí a Abraham antes de su encarnación y nacimiento en Belén, hermanos, miles de años antes. Afirmamos, hermanos, que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Fíjense que Juan capítulo 1 y versículo 18 dice acerca de Dios el Padre que nadie le vio jamás. A Dios el Padre nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, hermanos, a Dios el Padre nadie lo ha visto. Entonces, pero aquí dice que Dios le apareció a Abraham. Efectivamente, Dios le apareció a Abraham y convivió con él en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo Señor Jesucristo
antes de su encarnación en Belén, hermanos. Ningún hombre, y si ningún hombre ha visto jamás a Dios, hermanos, en la persona del Padre, dice el apóstol Pablo, también lo dice, primera de Timoteo 6:16, dice, el único que tiene inmortalidad, hablando de Dios, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. El apóstol Pablo está hablando de Dios el Padre y dice que ningún hombre le ha visto ni le puede ver. La gloria de Dios es tan grande, hermanos, que dejaría ciego al que le viera, hermanos. Dejaría, no sé, hermanos. Pero en la persona de nuestro Señor Jesucristo es que Dios apareció en el Antiguo Testamento, hermanos, con aspecto humano. Después de que terminemos el estudio, si ustedes quieren, tomen su Biblia, lean el capítulo 18 de Génesis y podrán ver, hermanos, las características humanas, el aspecto humano. Comió, iba acompañado de 2 ángeles, se sentó a descansar. No hay otra explicación de eso, sino que fue nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 3 y versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza a Moisés, ¿verdad? Y él miró y vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Miren, hermanos, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, hermanos, no es un ángel, el ángel de Jehová no es un ángel creado, porque es llamado Jehová, en Éxodo 3:4, es llamado Dios, y tiene, hermanos, atributos expresivos de la deidad. Y se le llama el ángel de Jehová, pero es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que le habló a Moisés desde esa zarza. Josué capítulo 5 y versículo 13 al 15, hermanos, se los leo. Dice, sabemos que, Josué capítulo 5 y versículo 13. Bueno, lo vamos a buscar aquí en la electrónica, porque en teoría es más rápido encontrarlo. A veces falla. Miren, hermanos, Josué capítulo 5 a partir del versículo 13 dice así, hermanos. Por eso les digo que en teoría es más rápido con la electrónica, pero dice así. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces, vean aquí, hermanos, dice como príncipe. Entonces alguien podría decir, bueno, tal vez era Miguel, tal vez era un ángel, tal vez, porque dice que es el príncipe y el Señor es rey de reyes. Pero miren lo que dice después, Josué 5:14. Dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Le adoró, hermanos. Y este varón no rehusó la adoración. Miren, hermanos, un ángel creado desde Miguel, que es el de más alto rango, Gabriel, que es un mensajero, Miguel es un general, pero ningún ángel, hermanos, aceptaría adoración. Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9, ahí se nos narra, hermanos, que Juan dice que cuando
en el éxtasis en el que estaba, tal vez se confundió, había visto al Señor en toda su gloria y vuelve a ver ese resplandor. En el versículo 8 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Ese sí era un ángel creado, hermanos. Ese no permitió que Juan le adorara, pero allá en Josué 5 dice que recibió adoración, hermanos. Entonces, no hay duda alguna que ese varón que se presentó ahí delante de Josué con una espada, era el mismísimo Señor Jesucristo, como príncipe o en este caso como principal, hermanos, del ejército de Dios. Esto no puede aplicarse a un ángel porque recibió adoración y no rehusó a ser adorado. Hay más, hermanos, hay más. Solo voy a citar uno más por cuestión de tiempo. Jueces capítulo 13. Les platiqué la semana pasada algo acerca de ese capítulo. Ustedes, no me va a dar tiempo leer todo el capítulo, pero nuevamente el ángel de Jehová se presenta, hermanos, delante de Manoa, o sea, de los papás de Sansón. Vamos a ver si me da tiempo. Jueces, capítulo 13. Y fíjense que se presenta como el ángel de Jehová. Versículo 16, Jueces 13, 16, dice, el ángel de Jehová respondió a Manoa. Versículo 18, el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿No le suena, hermanos? Admirable, consejero, fuerte Dios. Y miren, hermanos, este ángel le fue presentado sacrificio de adoración y no rehusó, hermanos, no rehusó a recibir esa adoración. Al final del versículo 22 dice, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Nuevamente se identifica al ángel de Jehová con Dios mismo. Entonces, hermanos, ¿quién es este ser maravilloso, hermanos, que no rehúsa recibir adoración? Nuestro Señor Jesucristo preencarnado. ¿Se acuerdan cuando Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, y le adoró? Y Jesús no rehusó recibir adoración, hermanos. Esto también, hermanos, es un buen argumento para presentar ante esas religiones, hermanos, que andan por ahí diciendo que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un ser creado. Pues aquí la Biblia dice, hermanos, la Biblia dice, Juan capítulo 8 y versículo 58, aquí el Señor lo afirma. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué los judíos tomaron piedras para arrojárselas? La ley decía, hermanos, que al blasfemo, ahí ellos entendieron, está diciendo que él es Dios mismo, blasfemia, imagino ahí rasgándose las vestiduras y listos para ejecutarlo, porque entendieron que él estaba diciendo que era Dios mismo. Y con esto, hermanos, terminamos el capítulo 8. Gracias a Dios que nos ha permitido, hermanos, estudiar un capítulo más. Y en la próxima semana estaremos empezando el capítulo 9, si el Señor así lo quiere, hermanos. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que hoy vinieron al estudio bíblico. Doy gracias a Dios por su palabra, hermanos, y por poder compartirla. En este momento finalizo el estudio de hoy y si ustedes quisieran comentar algo, agregar algo, hacer alguna pregunta o comentario, en este momento pueden encender su micrófono para poder participar.
Muchísimas gracias por su atención, hermanos. Gracias, Ernesto, por